o en silencio para no interrumpir la palabra del Señor. Y aprovechamos también de saludar a nuestros amigos que nos ven. Todos los miércoles a las 9 de la mañana sale el mensaje. Es importante, mi hermano, que si no puede congregar por alguna situación, hoy hay 2 oportunidades, como les decía, mañana y tarde para congregar, pero si por alguna cuestión te agarra la gripe, estás resfriado ahí en cama o lo que sea, no te pierdas la palabra, mírala, compartila, para que puedas seguir el hilo. Estamos abordando varias series y cada capítulo que te perdés te desconecta un poco de la historia, y por eso es importante que podamos estar alineados para todo lo que Dios nos está hablando. Muy bien, vamos a comenzar. La semana pasada, primer domingo del mes de julio, empezamos una nueva serie, en este caso basada en la vida de un hombre de Dios, uno de los héroes de la fe, uno de los baluartes, de los héroes más grandes que tuvo el Antiguo Testamento, aún reconocido por el pueblo de Israel, que fue Elías. Y empezamos a descubrir un poco su historia. Y vamos a repasar brevemente lo que vimos para meternos de lleno en lo que vamos a ver hoy y conectar un poco con lo que estuvimos descubriendo. La historia de este varón comienza directamente, no sabemos la niñez, no sabemos qué pasó en su familia, nada. La narración del libro de Reyes comienza con un Elías encontrándose con el rey Acab, el rey que gobernaba el territorio donde Elías estaba, que era la parte norte de la ciudad o del territorio de Israel. Elías actuó en ese lugar y nos dejó o hizo 2 acciones en ese capítulo que vimos. La primera fue que se enfrentó al rey. Por orden de Dios, el profeta se enfrentó al rey Acab porque el rey Acab estaba viviendo en pecado y había traído ese pecado a su propio pueblo. Eso provocó que el pueblo de Israel dejara de buscar a Dios y empezara a adorar a otros dioses, tal como proponía ese rey, como propiciaba a ese rey. Eso provocó consecuencias en la vida del pueblo y por eso vino Elías y se enfrentó a este rey para decretarle que a partir de ese momento, debido a lo que estaba haciendo, no iba a volver a llover en toda la tierra. Ante esa actitud, lo primero que podíamos descubrir, o descubrimos 2 cosas. La primera de ellas es que Elías era un hombre valiente, que Elías tenía una valentía, pero descubrimos también que esa valentía no era natural, no era porque tenía rayos X, porque tenía superfuerza, sino que esa valentía provenía de Dios. Y ahí descubrimos que el Señor es quien provee la valentía a sus hijos, a nosotros. Por eso nosotros tenemos ejemplos de Gedeón, de Josué, de Samsón, en este caso de Elías, personas de carne y hueso, pero que fueron valientes porque Dios los hacía valientes. Y de esa manera nosotros tenemos que aprender a transitar la vida. No una vida con miedo, una vida con temor. ¿A qué me va a pasar? ¿A qué me van a hacer? ¿A lo que dijo? ¿A lo que hizo? No, los hijos de Dios caminamos en valentía porque el Señor nos da su valentía. ¿Amén? Y por otro lado, esta primera actitud por parte de Elías de enfrentarse al rey Acab nos mostraba algo más. Y nos mostraba la consecuencia del pecado. Y ahí descubríamos a través de la palabra, que la palabra ya lo menciona en distintos pasajes, que la paga del pecado es la muerte, pero ahí descubríamos cómo eso sucede en la práctica. Porque ese pecado del pueblo y del rey iba a provocar la muerte si eso se perpetuaba, porque nadie subsiste sin agua. Ningún pueblo, los animales, la naturaleza, no puede sobrevivir sin agua, por lo cual esa consecuencia de muerte estaba provocada a causa del pecado. Luego de esto, nuestro amigo Elías se fue, enviado por el Señor. Dios le dijo, salí de ahí, maravilla, y andate al río, al arroyo Querit, porque te van a empezar a perseguir. Obviamente, al decretar la sequía, iba a empezar a ser perseguido por el rey de turno, por el rey Acab, para darle muerte. Entonces encontramos que lo segundo que hizo Elías fue irse al arroyo Querit. ¿Para qué? Para ser sostenido y alimentado por cuervos. Esto nos mostraba una vez más que Elías obedece la palabra del Señor. Fue una persona obediente que a pesar de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios le había dicho, porque no le dijo te voy a mandar, ha pedido ya que te traiga una hamburguesa todos los días, te voy a traer, ha pedido ya que te traiga un pollito, no, le dijo te voy a enviar allá, pero los cuervos te van a alimentar. Y Elías
creyó esa palabra y fue hasta ese lugar obedeciendo. Y durante un año aprendimos que fue alimentado por cuervos para la gloria de Dios. Y esto nos dejaba un segundo principio, y es que el Señor sostiene a aquellos que obedecen y confían en Él. Hay cientos de ejemplos en la palabra de esta historia o de ejemplos como este en la Biblia, donde aprendemos cómo Dios sostiene a aquellos que le creen y obedecen su palabra. Y sobre el final vimos cómo el arroyo que había provisto de agua durante un año al profeta Elías se había secado. Y ahí, cuando se secó, la situación se le complicó a nuestro amigo por dos razones. Primero, porque todavía no podía volver a la ciudad, no podía volver a su lugar, porque todavía estaba la sequía. De hecho, el arroyo se seca porque todavía estaba la sequía. Y nos encontramos que lo que lo alimentaba, o mejor dicho, el agua que tenía para poder beber, ya no la tenía más. Y por ende, algo tenía que ocurrir. Imagínense la situación. No podía volver a su casa, pero ya tampoco podía tomar más del lugar donde estaba tomando. ¿Qué iba a hacer? Ahí aparece el Señor nuevamente, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar y tenía un plan alternativo para su vida. Esto nos enseñaba lo último que aprendimos, y es que tenemos un Dios que tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuándo? Siempre. Dios nos cuida siempre. Y ahora, hoy vamos a ver el segundo capítulo. Hasta aquí vimos, entonces, para cerrar el repaso, la semana anterior. Si no vieron el mensaje, lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a ver el segundo capítulo de esta serie, donde vamos a descubrir cuál fue el plan de Dios. ¿Cuál fue ese segundo plan? El primero era que los cuervos lo alimenten. Ahora vamos a descubrir cuál era el segundo plan de Dios para la vida de Elías, para proveer y sostenerlo durante este nuevo tiempo. He titulado el mensaje de esta mañana, El cuidado de Dios. Y veamos qué sucedió después de la escena de los cuervos. Primera de Reyes, capítulo 17, mis hermanos, verso 8 al 16. Luego del que dejamos, vimos hasta el 7 la semana anterior y hoy vamos a ver a partir del 8. Primera de Reyes 17, verso 8. Cuando lo tienen, me gritan un fuerte amén y comenzamos a leer todos juntos. Amén, muy bien, así me gusta, vamos. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Dejemos en pausa un momento. El plan de Dios para este tiempo, para nuestro amigo Elías, era que se vaya a una pequeña aldea. Ahora vamos a ver un poquito una imagen para ver un poco mejor dónde fue. Pero la idea de Dios era que se vaya a una pequeña aldea de una ciudad alejada de donde él estaba, llamada Sidón, donde una mujer lo iba a alimentar. Y miren la imagen que les quiero compartir un poquito. A ver si la tenemos ahí. Muy bien. Bueno, nuestro amigo estaba acá, en el arroyo de Querit. Por acá hay un poquito de agua. Bueno, se ve que estaba por esta parte. Y el Señor le dice que se traslade hasta allá. No hay detalle de cómo viajó, no sé si fue en burro, en caballo, caminando, en una carreta, no sé en cómo fue nuestro amigo Elías. La cuestión era que tenía un trayecto bastante largo hasta llegar a esa ciudad. Y no se tenía que quedar en la capital, en Sidón, la capital de Sidón, sino que tenía que irse a una aldea de esa ciudad o de esa región llamada Sarepta. Este lugar, estuve leyendo un poco, estaba lejos de la costa occidental de Palestina hoy, a unos 14 kilómetros al sur de Sidón, de la ciudad, y se encontraba dentro de los dominios del padre de Jezabel, lo que sería el suegro de Acab, gobernaba en esa tierra, llamado Itobaal I, donde, y escuchen este dato, en esa región prevalecía el hambre. O sea, era una región donde había hambre. Y presten atención a ese detalle, subrayen eso porque tiene que ver con lo que vamos a descubrir después. Les voy a hablar un poquito más adelante de esto. Quiere decir que Dios envía a Elías
a un lugar donde estaba, ¿cómo? En crisis, donde había hambre. Y hay algo interesante, porque la Biblia no dice por qué se estaba dando esa situación de crisis en ese lugar. No sabemos las razones, solamente de lo que leí pude descubrir que era un lugar, esta Sarepta y Sidón, era un lugar donde existía mucha idolatría, tal como la idolatría que había propuesto el rey Acab. Y es interesante un detalle, porque no me quiero ir por ahí, pero quiero que reparen en este detalle, cómo el pecado de idolatría en las dos regiones que trajo hambre, necesidad. En un lugar trajo sequía y en el otro trajo crisis. Nos muestra nuevamente cómo el reflejo, la consecuencia del pecado y de alejarse de Dios siempre será negativo. Escasez, hambre, enfermedad, muerte. ¿Amén? Pero ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que Dios había enviado a Elías a un lugar en crisis para que sea alimentado. Verso 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, verso 10, y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Aquí encontramos la primera actitud de nuestro amigo Elías. Lo primero que hizo Elías cuando recibe esta nueva instrucción de parte de Dios es irse a donde Dios lo envió. Elías se fue primero al arroyo Querit sin poner peros, sin poner cuestionamientos, sin decir no, ¿por qué, Señor, y cómo me van a alimentar los cuervos? No puso nada. Y ahora Dios le decía, desplazate muy lejos de acá, andate a la ciudad de Sidón, específicamente a la aldea de Sarepta, porque una mujer te va a alimentar. Y Elías, chito la boca, se levantó y se fue. Elías vuelve a seguir las instrucciones de Dios para buscar ayuda de una mujer, haciendo algo que ya venimos viendo en el capítulo anterior y es obedeciendo la voz de Dios. Elías vuelve a obedecer la voz del Señor y se va. Llega, le pide un poco de agua a la mujer, seguramente estaba cansado, venía con sed del viaje, le pide un poco de agua a la mujer y miren lo que pasa en el verso 11. Y aquí se pone interesante. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios. Presten atención a esto, después les voy a decir por qué dice, el Señor, su Dios, el tuyo, no el mío. Que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después de mi hijo y yo moriremos. Después mi hijo y yo moriremos. Y acá se empieza a poner buena la situación. Porque Elías le pide a esta mujer que junto con el agua le traiga un bocado de pan. Le traiga algo para comer. Y ella le dice lo que acabamos de leer. Y para poder entender mejor la escena, quiero darle 3 datos acerca de esta mujer. Dios envió a Elías a la casa de una mujer específicamente. Dios no le dijo a Elías, andá y fíjate qué onda, con quién hablas ahí, fíjate el primero, no. Dios le dijo específicamente, andate a esa ciudad, a esa aldea, que te vas a encontrar con una mujer y esa mujer te va a alimentar. Le dio instrucciones claras. Pero ¿cuál era el tema? Esta mujer tenía 3 características. Una, era gentil. Quiere decir que no era judía, era de otra nacionalidad. Es como que el Señor nos mande de aquí y nos diga, bueno, andate a Paraguay, por ejemplo, que te va a alimentar una mujer paraguaya. Entonces vos te vas y te encontrás con otra persona de otra nacionalidad que no tiene mucho que ver con vos. No es lo mismo que te manden, no sé, a Salta, Tucumán, dentro de todo, ahí hablamos, somos todos argentinos, somos hermanos de provincia, ¿no? Pero ahí lo envió a otra tierra, a otra nación. Y por eso esta mujer le dice, tu Dios, porque no era el mío, yo creo en otros dioses.
pero te puedo asegurar que por tu Dios que no tengo nada para comer. Segundo, gentil, vimos, viuda. Al perder a los esposos en ese tiempo sobre todo, las viudas habitualmente la pasaban muy mal, porque el sostén de la familia tradicionalmente era el hombre. Hay repetidos pasajes en la Biblia donde por eso el Señor dice, cuiden de la viuda y del pobre. Porque cuando el varón de la casa se moría, normalmente la mujer quedaba muy desamparada. Entonces vemos que era gentil y era viuda. Y por último, era pobre. Era pobre. Podría haber sido que Dios le diga a Elías, andate a la casa de esta mujer, y esa mujer podría haber sido una mujer con recursos, adinerada, con buenas posibilidades materiales, pero no. Esta mujer era pobre. No sabemos la causa de la pobreza. No sabemos si perdió todo cuando se murió su marido, o si perdió todo porque toda la tierra estaba en crisis. No lo sabemos. El punto es que lo que le da color a esta escena es que una mujer que no tenía que comer era la que tenía que alimentar al siervo de Dios. Tal era el nivel de pobreza que tenía esta mujer que cuando llega el profeta, lo último que le quedaba para comer era un bocado de pan para prepararlo, y luego de ese bocado de pan no tenía nada más. Por eso le dice a Elías, lo único que tengo es esto, y después de esto con mi hijo nos vamos a tirar a morir porque no me queda nada. Ahora, ¿cuál es el centro de esto? Tal como vimos en la escena de los cuervos de la semana pasada, vemos cómo el Señor repite el patrón. ¿En qué sentido? En que a pesar de todo lo que les dije recién, que era gentil, que era viuda y que era pobre, Dios eligió a esta mujer para alimentar a Elías. Y esto, mi hermano, ya nos parte la cabeza, porque esto ya nos deja un principio muy importante para nuestras vidas. ¿Y saben cuál es? Es que el Señor, mis hermanos, quiere sorprendernos más. Dios había obrado a través de los cuervos en Elías, pero ahora quería obrar nuevamente en Elías, pero a través de una viuda. Muchas veces pensamos en la vida que cuando Dios hizo un milagro en nosotros, ¿cuántos han recibido algún milagro de Dios en su vida? A ver, levante la mano todos los que han visto algún milagro de parte de Dios. Muchas veces pasa que cuando uno ha visto un milagro de parte de Dios y lo ha recibido, es como que pensá que se te agotó la cuenta, ¿no? Como que de alguna manera Dios fue bueno en algún momento y decís, y ya está, pero Dios ya hizo un milagro, ya es suficiente, ¿no? No voy a volver a orar porque sería muy pedigüeño, Dios ya me ayudó acá, ¿no? Entonces Dios no va a volver a hacer lo mismo. Como que de alguna manera esperamos que Dios obre en un momento, pero en otro momento no lo involucramos al Señor, porque creemos que Dios no puede obrar de vuelta. Y no es así, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. ¿Hay algo que Dios hizo en tu vida ayer? ¿Cuántos han recibido algo de Dios el día de ayer? Un tiempo pasado. Buenísimo, pero ¿saben qué? Dios quiere obrar hoy en tu vida y quiere obrar mañana en tu vida. No sé si lo creen. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es el punto? Que tenemos que tener expectativas de lo nuevo que Dios va a hacer. No te quedes con el pasado, el milagro pasado. Está buenísimo ese milagro, pero Dios quiere hacer otro milagro hoy y quiere hacer otro milagro mañana. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que tener expectativa en nuestro corazón. ¿Amén? Si Dios ha obrado en nosotros de alguna manera y nos ha sorprendido con cuervos, el Señor en este tiempo te quiere sorprender con una viuda. No sé si alguien lo cree. Dale un aplauso al Señor. Así que, mi hermano, ¿qué te quiero decir con todo esto? A que sigas esperando que el Señor te continúe sorprendiendo. Si Dios te sorprendió antes, si fuiste asombrado de la grandeza de Dios en algún área de tu vida, no lo dejes en el pasado. Seguí esperando que Dios siga obrando.
que Dios te siga sorprendiendo. Si Dios te ha bendecido con una sanidad, si Dios te ha bendecido con un trabajo, si Dios te ha bendecido con un negocio, si Dios te ha bendecido con una casa, buenísimo. Pero seguí esperando que te bendiga en el resto de las áreas todos los días que estés aquí en la tierra. Pero sigamos adelante, verso 13. Entonces Elías le dijo a la mujer: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Lo segundo que hace Elías en esta escena es decirle a la mujer: ok, entiendo tu necesidad, tenés un problema grave, porque no tenés más nada para comer y tenés un hijo que sostener, pero hace una cosa, andá y prepará lo que dijiste, pero primero, prepárame un poquito a mí y el Señor te lo va a multiplicar. Y vas a tener comida para alimentar a tu hijo durante mucho tiempo, porque el Señor va a multiplicar la harina y el aceite. Esto era, mi hermano, algo imposible. ¿Cómo iba a ocurrir que con un puñado de harina pudiera comer primero ellos y después pudiera quedar eso? Era imposible. Era igual o más difícil que lo que pasó con los cuervos, porque era poner eso ahí y que se empiece a multiplicar solo. Era imposible humanamente hablando. Pero ¿por qué Elías hizo esto? La respuesta a esta pregunta es lo segundo que Elías hace en esta historia, y es confiar en la provisión de Dios. Elías confiaba en la provisión del Señor. ¿Por qué? Porque él ya había sido sostenido por cuervos durante un año. Él ya había visto que lo imposible había ocurrido. Mi hermano había comido pan que le habían traído cuervos durante un año. ¿Qué iba a dudar? Si durante un año comió de lo que Dios le había prometido. Entonces él sabía que si Dios ahora lo había enviado a la casa de esta mujer, era porque él iba a proveer, iba a hacer algo en medio de esa situación. E iba a proveer en medio de la escasez, porque el Señor era su proveedor. Ahora, hay un detalle adicional a este punto, y que le da un color especial a toda la escena. Y es que, como vimos antes, toda esta narración, de nuevo, se da en medio de imposibles. En la otra escena vimos imposibles que cuervos te alimenten. Ahora vemos imposibles que una viuda te dé de comer, que no tiene nada. Pero había un matiz en esta historia o en esta parte. Y es que, presten atención a esto. Si Elías no llegaba a esa casa, esa familia se moría. Porque lo único que le quedaba era para el día. Ellos nunca hubieran podido sobrevivir sin la presencia de Elías, y mucho menos alimentar a otra persona si ni siquiera tenían para ellos. Y esto nos muestra un segundo principio, mis hermanos, para nuestras vidas. Y es que tenemos que creer y entender que el Señor quiere obrar donde no hay posibilidad natural. Dios se glorifica, mis hermanos, en medio de lo imposible. Dios se glorifica donde no hay esperanza. Dios se glorifica donde el mundo y los seres humanos dicen: esto no sirve, esto no va a andar bien, esto no va a salir, esto nunca va a funcionar, esto nunca se va a sanar, esto nunca va a vivir. En ese ambiente Dios se glorifica. Él usa y honra lo necio y lo débil del mundo para glorificarse. Y esto lo confirma Pablo en 1 Corintios 1:27 cuando dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. En el reino de Dios, mis hermanos, hay oportunidades aún para los menospreciados.
Hay oportunidades aún para los que no tienen esperanzas. En el reino de Dios hay siempre esperanza, más allá de las condiciones. Por eso, mi hermano, no importa cómo estemos o lo que tengamos hoy, porque el Señor puede y quiere obrar donde no hay nada. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo nuestro proveedor, sigue siendo nuestro sanador, sigue siendo nuestro libertador, sigue siendo nuestra fortaleza, sigue siendo nuestra restauración, sigue siendo nuestra esperanza, sigue siendo nuestra bandera, sigue siendo nuestro futuro. No sé si alguien lo cree. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Gracias, Señor. Verso 15, primera parte. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. La fe estaba en el corazón del varón de Dios, obviamente. Él había visto los pajaritos volar y traerle la comida durante un año. ¿Qué iba a dudar? Los había visto durante un año, mi hermano. Se levantaba a la mañana y venía con un sanguchito de milanesa o algo parecido, ¿no? Porque decía, le traían pan y carne, así que, no sé, un sanguchito, un churrasquito, ¿no? Un betos, un lomito, ¿no? Algo de eso, ¿no? Y los vio durante un año que le trajeron pan y carne. Obvio, si viste eso un año, no podés decir, no, ahora no va a pasar. No, obviamente Elías confiaba. Por eso le dijo, vos andá, que hay algo que Dios va a hacer acá. Vos andá y hacelo, que Dios no sé cómo va a hacer, pero lo va a multiplicar. Ahora, el punto es que la fe que Elías tenía, también tenía que estar en la viuda para que eso suceda. Hay ocasiones, mis hermanos, donde recibimos una palabra de parte del Señor, ¿no? Tal vez en la iglesia, en el culto, en nuestro devocional, en internet, estamos escuchando y decimos, ¡wow, Señor, qué palabra que me diste! Ya estamos. ¿Volvemos? Ahí está, listo, ya está. Gracias, Señor. Guardaste mi garganta, gracias. Para los goles de Messi, perdón. Perdón, mi hermana. Entonces, volviendo al punto, les decía que muchas veces escuchamos una palabra y decimos, qué tremenda palabra, pastor, buenísima, me encanta, ¿no? Y la recibimos y el hombre de Dios te da la palabra o lo leíste ahí, el Señor mismo te habla y decís, qué bueno, qué buena palabra, Dios, pero para que eso funcione, mi hermano, tenemos que vivirla nosotros. Porque la persona que la está dando, el pastor, el predicador, la misma Biblia, probablemente la crea esa palabra y por eso la está diciendo. Pero no basta con que otro la crea. No basta con que el pastor la crea, no basta con que el líder la crea, no basta con que tu esposo la crea. Nosotros la tenemos que creer. Si esta viuda no actuaba creyendo en lo que Elías le dijo, no iba a pasar nada, mi hermano. Porque si Elías tenía la fe, pero la viuda decía, no, Elías, no, pará, ¿te parece? ¿Estás seguro? No, déjame que preparo algo y después vemos, ¿viste? Vamos a preparar, comemos un poquito, déjame comer a mí, tengo un hijito chiquito. Si ella ponía excusas, si ella se rechazaba la palabra, si ella no actuaba de la misma manera que el profeta le había dicho, andá y hacelo, cree en el Señor y obrá, actuá, hacelo, no hubiera pasado nada. De la misma manera, si nosotros, mis hermanos, no tomamos la palabra que Dios nos está dando, no tomamos lo que escuchamos de parte de Dios, lo que recibimos de parte de Dios, no actuamos en pos de eso, nada va a ocurrir. A veces nos decimos, sí, qué linda palabra, bueno, es para el hermano, una bendición. O aquella palabra, no, el hermano recibe la bendición. Y sí, obvio, tiene todo para recibir la bendición de Dios, ¿no? Y como que esperamos que esa palabra haga algo en otro, pero no en nosotros. Si esta mujer hubiese pensado lo mismo, se hubiera muerto en ese momento o al día siguiente porque no tenían nada para comer o a los pocos días. Pero la mujer hizo lo que Elías le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque creyó la palabra. Y miren lo que pasó. Verso 15, segunda parte. Ella, su familia y Elías comieron durante muchos días.
Siempre había, subrayen esa palabra, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. No quiero meterme en el milagro en sí, porque me iría por otro lado el mensaje, porque como sabemos estamos hablando de Elías en esta serie. Pero en pocas palabras lo que Dios hizo es multiplicar el aceite y la harina durante mucho tiempo. Y eso mismo Dios puede hacer en nuestras vidas con lo que tenemos. Dios multiplica los recursos de sus hijos. Pero quiero cerrar con lo siguiente. Toda esta historia que vimos hoy o que estamos viendo hoy en esta mañana se dio porque, como vimos, un hombre de Dios llamado Elías fue otra vez obediente a Dios y obedeció esa palabra y fue donde estamos viendo ahora la casa de esta viuda, porque confiaba en Dios, porque sabía que aunque se encontró con una viuda, Dios no le dijo que era una viuda pobre, pero cuando se encontró con esa mujer pobre, entendía que si Dios lo había enviado ahí, lo había alimentado con cuervos, así que algo Dios iba a hacer. Pero hay un detalle más. Y es que cuando Elías se entera de la situación de esta viuda, no fue indiferente a lo que estaban viviendo. Elías podría haberle dicho, bueno, andá y dame de comer que se te va a multiplicar un poco. Pero Elías, conociendo que había una familia ahí, le dice, el Señor lo va a multiplicar y no se va a acabar, porque ustedes necesitan para comer. Esta familia necesita alimentarse. Se interesó por ella y quiso ser de bendición para esa casa. Elías también podría haberse dicho, bueno, si no tenés nada para comer, listo. Me voy para otro lado y nos vemos, porque el Señor me va a alimentar de otro lado. Pero no, Elías entendía que algo iba a ocurrir en ese lugar, por eso Dios lo había enviado ahí. ¿Y por qué? Porque lo tercero que nos muestra Elías en esta mañana es que él tenía un corazón compasivo y generoso, y por eso se interesó por lo que le ocurría a ellos. Vemos que el objetivo de Elías no era solo comer, no solamente era alimentarse él, por supuesto tenía hambre, sí, venía de viaje, todos necesitamos comer, todos necesitamos tomar algo, pero ese no era el corazón únicamente de Elías, sino que esa familia también tuviera para comer, que esa familia también fuera salvada por medio de su propia vida. En otras palabras, la bendición que Elías tenía bendijo su vida, pero bendijo también la vida de la viuda y del hijo que tenían. Y esto nos muestra un tercer principio para cerrar este capítulo, y es que el Señor, mis hermanos, quiere bendecir a otros a través de nosotros. Dios ha depositado decenas de dones en nuestras vidas, de talentos, de capacidades. Dios ha derramado en cada uno de nosotros una unción distinta, algo de parte del Espíritu diferente, que no es lo mismo lo que vos tenés que lo que yo tengo, porque así es la maravillosa gracia del Señor. Dios nos ha hecho a todos diferentes, pero esa capacidad, los dones y todo lo que Dios ha puesto en tu vida, obviamente que es para bendecirte, porque te ha dado capacidad para trabajar con tus manos, con tu mente, con lo que Dios ha puesto, pero eso que Dios ha puesto no solo es para tu vida, sino para que bendigas a otros. Y esto nos abre paso a algo muy importante. Muchas veces oramos por las necesidades de los demás, ¿no? Los grupos de oración y pastor, ore por mi sobrino, ore por mi primo, oremos todos mis hermanos por una persona, un amigo que tuvo un accidente, esto, lo otro, y está muy bien, mi hermano, porque la palabra nos llama a orar los unos por los otros. Pero ¿cuál es el punto? Que en muchas ocasiones Dios espera que nosotros seamos su respuesta para los demás.
La bendición de Dios no vino automáticamente sobre la viuda. No vino solo porque de hecho ella no lo conocía a Dios. Conocía a su Dios, pero no al Dios que nosotros conocemos. La bendición que Dios tenía para esa casa iba a venir de un siervo de Dios llamado Elías. Elías era la salvación de Dios para esta familia. Y nosotros, mis hermanos, podemos ser la salvación de Dios para otros. En pocas palabras, Dios quiere usarnos a nosotros, mis hermanos, para ser de bendición a alguien más. A veces no se trata de que solamente ocurra un milagro, porque a veces el milagro somos nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Y saben por qué? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, de todos sus hijos. Y muchas veces espera que nosotros seamos parte de ese cuidado en los demás. Elías fue el cuidado de Dios para esa viuda. Fue la provisión de Dios para esa viuda. Está bien, Dios multiplicó los alimentos, pero si Elías no llegaba, como les decía antes, esa familia se moría de hambre. Y nosotros, mis hermanos, podemos ser el cuidado de Dios para alguien más. Podemos ser la palabra de aliento de Dios para alguien más. Podemos ser la oración que alguien necesita. Podemos ser el abrazo que alguien necesita. Podemos ser la paz de Dios para que alguien necesita. Pero para eso tenemos que ser dispuestos o estar dispuestos como lo estuvo Elías. Tal como decía la pastora, estar dispuesto a hablar del Señor, a darle a alguien, compartirle la palabra, querer hacer algo más que por nosotros. Porque muchas veces Dios nos quiere usar, como les decía, a nosotros para bendecir a los demás. Para cerrar, hoy aprendimos que Elías hizo 3 cosas en esta historia. Una, volvió al Señor o volvió a obedecer al Señor para irse a la casa de la viuda porque esperaba ser sorprendido por él. Luego nos mostró que confiaba en la provisión de Dios porque sabía que Él puede y quiere obrar donde no hay posibilidades naturales. Y por último, 3, vimos a un Elías compasivo y generoso porque sabía que él podía ser de bendición para otra familia. De la misma manera podemos serlo nosotros, mis hermanos. Podemos vivir en este tiempo siendo el obrar de Dios para alguien más. Solo hace falta estar dispuesto y ponerse en las manos de Dios. Y mañana cuando te levantes, decirle: Señor, yo sé que me vas a bendecir, porque tengo tu favor, tengo tu bendición, voy a ser provisto, voy a recibir lo que anhelo de mi corazón, pero quiero bendecir a alguien más. Quiero que lo que vos me des bendiga a alguien más que tal vez ni siquiera conozco, que ni siquiera está cerca, que ni siquiera tal vez estoy pensando y de repente viene un pensamiento de parte de Dios. Tenés que llamar a tal. Le mandás un mensaje, es una persona que está pasando necesidad y vos con lo que tenés podés bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están dispuestos a ser Elías en este tiempo? Que se levanten y sean de bendición para alguien más con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al Rey. Fuerte, 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 fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invito a ponerte de pie, mi hermano, mi hermana.